En primer lugar, quiero agradecer la presencia que nos están viendo justamente no en esta sala, pero en una sala anexa, representantes de la Federación Española de Migrantes Retornados, miembros de asociaciones de migrantes retornados de muchas provincias españolas, desde Asturias, Sevilla, Granada, Cádiz, Almería, muchísimas provincias que están hoy aquí presentes escuchando este debate, dado el interés que suscita y la importancia que tiene para ello. Quiero darle la bienvenida y quiero agradecer esa colaboración que tiene con el Congreso y esa siempre disposición no solamente a reivindicar, sino también a colaborar con los grupos parlamentarios en la mejor definición de las normas que le regulan en el caso de los emigrantes retornados. También le quiero pedir disculpas por todo el calvario que han sufrido desde el año 2013. Yo creo que ha sido un calvario innecesario, injusto, un trato que se le ha dado de defraudadores cuando han sido personas ejemplares, un colectivo ejemplar, a quienes le debemos muchísimo. Estos son emigrantes de la década 50, 60 y 70, sobre todo en Centro Europa, que se fueron con su maletilla sin saber lenguas, sin tener conocimientos, con escasa formación y que bregaron, lucharon para traer divisas a nuestro país. Y son personas que siguen trayendo divisas. En estos momentos esas pensiones de migrantes retornados son divisas que se siguen aportando a nuestro país. Les pido disculpas por ese trato que han recibido por parte del Gobierno, no correspondiéndome a mí, pero desde luego siento y he sentido siempre vergüenza de ver la humillación y el calvario que han sufrido. Y aunque sea testimonial, voy a pedir desde aquí la dimisión del señor ministro, del ministro Montoro, que sea simbólica y testimonial. Creo que ha sido un ministro que ha hecho un enorme daño a la moral tributaria en este país. Ha mermado la moral fiscal y ha hecho mucho daño moral a muchísimas personas. Un ministro que ha sido autor, por una parte, de la denominada amnistía fiscal, ya declarada inconstitucional por el propio Tribunal Constitucional, y que trató, pues, estupendamente, fiscalmente hablando, a muchos de sus amigos o amigos del Partido Popular. Uno de ellos acaba de salir ahora mismo de la cárcel, el señor Granados, pero ahí está el señor Bárcenas, el señor Rato y muchísimos imputados en tramas de Lezo, Gürtel o Urdangarín, entre otros. Pues bien, ese trato significó que 31.500 defraudadores, y esos sí eran defraudadores, realmente pudiesen regularizar su situación pagando nada y menos. Teóricamente era un 10%, al final quedó en menos de un 3%, sin ningún tipo de sanción, sin ningún tipo de recargo y sin ningún tipo de interés de demora. Esto ha supuesto una merma sustancial a las arcas públicas y esto es un dato que quiero señalar, porque si estos señores han pagado 1.200 millones de euros, se han ahorrado más de 7.000 millones de euros, que evidentemente tenían que estar en las arcas de la hacienda pública. Y las arcas de la hacienda pública, por esa amnistía fiscal, ha perdido 7.000 millones de euros. Y solamente se le ha inspeccionado a un 1%, a 3.150 de estos defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal. Pero que a su vez, a la par, estaba haciendo un Real Decreto. Justamente no, estaba adoptando una serie de políticas fiscales de acoso hacia los emigrantes retornados. 850.000 afectados, 850.000 pensionistas del extranjero que han retornado a nuestro país y que siguen aportando divisas. Pues bien, se le han tratado como defraudadores. Han sido perseguidos, acosados. A algunos se les ha levantado deudas de hasta 40.000 euros, aplicándoles intereses de demora, recargos y sanciones. Esto ha sido un trato totalmente injusto
y un trato que merece, ya que no se puede resarcir a este colectivo del daño moral causado, sí merecen que se adopten medidas justas para que, desde luego, esto no vuelva a ocurrir, para que no se pueda volver a permitir. Esto ha sido una auténtica perversión fiscal. La amnistía, a la vez que el acoso fiscal, amnistía para defraudadores y acoso fiscal para personas pensionistas retornados, cumplidores siempre con sus obligaciones fiscales y ejemplo para nuestra sociedad. Esta proposición trata, ya que no puede, digamos, resarcir de ese daño moral, trata de algún tipo de medida normativa que haga justicia con ellos. En ese sentido, somos partidarios de que se devuelva de oficio todo lo cobrado por intereses y por sanciones. Un dato muy significativo. Cobraron Hacienda de estas personas más de 20 millones en sanciones y en recargos. Solamente se le ha devuelto a través del procedimiento de regularización que se abrió en el primer semestre del 2015 13 millones de euros. Es decir, se ha quedado Hacienda con más de 7 millones de euros. Corresponde devolver ese dinero. Es necesario que se le devuelva ese dinero, porque ese dinero no es de Hacienda. Eso es un dinero injustamente cobrado, que se le ha sacado de los bolsillos a estos pensionistas retornados. Por otra parte, la proposición habla de hacer extensible una sentencia del Tribunal Supremo, en este caso, para un acuerdo bilateral de pensiones públicas en Alemania y que ahora mismo tienen que recurrir vía juzgados, cuando realmente se podría hacer ya extensible el criterio establecido por el propio tribunal, y que significa que hay una doble imposición, en concreto, en esas pensiones públicas, porque ya tributan, en este caso, en Alemania. En tercer lugar, que desde luego cualquier regularización, una vez concluido el plazo de los 6 meses que se dio en el 2015, nunca devengue ni intereses de demora ni ningún tipo de recargo o sanción. Y con vista a futuro, pretendemos que tengan un trato de consideración, insisto, para que no se vuelva a repetir la necesidad de regularización, un trato fiscal específico para los pensionistas retornados, para quienes tienen pensiones del extranjero, donde se aclare cuál es el tratamiento fiscal y cuál es la tributación que le corresponde. Ha habido una auténtica confusión provocada por la propia Hacienda Pública con relación a los criterios a seguir a la hora de tributar estas pensiones. En segundo lugar, como cualquier otro contribuyente, voy a concluir, cualquier otro contribuyente que tengan el derecho a tener un borrador de la declaración, ni tan siquiera eso, no pueden obtener borradores de su declaración de la renta. ¿Ustedes creen a esta altura que eso es razonable? Evidentemente no. Queremos que tengan ese derecho, como el resto de contribuyentes. Y, por último, que se homologue las pensiones de invalidez total, que están exentas las españolas y que, sin embargo, las que vienen del extranjero tienen que ser recaudadas, ser recurridas y al cabo de los años se les devuelve el dinero con intereses de demora con cargo a la Hacienda Pública. Algo ilógico. Ya ha hablado con la propia Seguridad Social, porque no tiene sentido. Con lo cual, un procedimiento de homologación y aquellas que tengan una invalidez total, que estén exentas del IRPF, como son exentas las pensiones, en este caso españolas. Y solamente concluyo, presidente, quiero hacer un recordatorio. Esta proposición está consensuada con la Federación Española de Migrantes Retornados. Esta proposición ha sido aprobada por unanimidad en el Parlamento andaluz. Espero congruencia y espero coherencia. Espero que aquí también salga por unanimidad. Gracias. Muchas gracias, señor Hurtado. En esta proposición se han presentado 6 enmiendas, todas ellas del Grupo Parlamentario